Excelente día y bienvenidos a una sesión más de ergonomía. Mi nombre es Erika Elizabeth Martínez Colín y el día de hoy quiero compartirte la definición de antropometría. La antropometría es la subrama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo humano. Es decir, se refiere al estudio referente a las dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos del ser humano. Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, por lo tanto, deben de estar determinados por sus dimensiones. Estas dimensiones son de dos tipos esenciales, estructurales y funcionales. Los estructurales corresponden a la cabeza, tronco y extremidades en posiciones estándar. Las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. Las medidas del cuerpo humano, ya sea en reposo o en movimiento, están determinadas por el largo de los huesos, es decir, su longitud. Las capas musculares y los tejidos se refieren al espesor, y las mecánicas en las articulaciones. Para una correcta conformación del puesto de trabajo es necesario el conocimiento de las medidas más importantes del cuerpo humano y las extensiones de los movimientos de las manos, brazos, pies y piernas, con el fin de lograr las posturas naturales, es decir, las posiciones del tronco, de los brazos y de las piernas, para que no generen esfuerzos estáticos, y lograr movimientos naturales indispensables en un trabajo eficaz. Por lo tanto, es indispensable que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones del trabajador. Al conocer estos datos, se sabe los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los cuales deben ser considerados en el diseño de su entorno. Aquí es de donde parte el concepto de cuantiles, que corresponde al conjunto de valores obtenidos por subdivisiones. Ejemplo, los cuartiles, deciles y percentiles. Si una serie de datos se coloca en orden de magnitud, se puede sacar el valor medio, es decir, su media aritmética de los valores medidos, que a su vez divide al conjunto de datos en dos partes iguales, es decir, la mediana. Se puede pensar en aquellos valores que dividen a los datos en cuatro partes iguales, que se representa por la letra Q. Los valores que dividen los datos en 10 partes iguales se llaman deciles y se representan por la letra D, mientras que los valores que dividen los datos en 100 partes iguales se llaman percentiles y se representa con la letra P, por lo que el método que se utiliza para ilustrar los porcentajes de personas entre la población es mediante la curva de Gauss o curva de distribución de frecuencia estándar. Aunque los estudios antropométricos resultan un apoyo importante para saber la relación de las dimensiones del hombre y el espacio que éste necesita para realizar sus actividades, en la práctica deben tomar en cuenta las características específicas de cada situación, debido a la diversidad, dimensiones y proporciones del cuerpo humano, ya que son muy diferentes de una persona a otra, y de acuerdo a qué población se estudia, ya sea masculina, femenina o mixta. Para poder interpretar los datos es necesario el conocimiento de distribución estadística por frecuencia. Por lo que decimos que la antropometría es la ciencia que entiende a las medidas de las dimensiones del cuerpo humano. Los datos antropométricos en el área de la ergonomía tienen una amplitud de usos, tales como la determinación de las características dimensionales de los usuarios en sus diversas agrupaciones poblacionales, el diseño de espacios de trabajo, ropa, equipo, personal, máquinas, herramientas, aparatos, mobiliario, etc., se convierten en poderosas herramientas disponibles para la adecuada dimensión y diseño en espacios y productos. Un factor importante en diseño de espacios de trabajo es la variabilidad que existe en el ser humano. Si se toma una muestra de individuos del mismo sexo, edad, raza, condición socioeconómica y se observan sus características físicas, se encontrarán una variabilidad de formas, tamaños, proporciones, color de piel, tipo de cabello, etc. Estas variaciones son producto de la evolución biológica y sociocultural del hombre y tienen funciones muy particulares en la sociedad en la que se desenvuelven.
La variabilidad antropométrica de un grupo poblacional generalmente se representa por medio de curvas estadísticas o tabulaciones de datos, que muestran los valores de las personas de menores dimensiones y de las personas de mayores dimensiones, siendo los extremos entre los que se encuentra un porcentaje de la población. Una adecuación antropométrica debe considerar que las dimensiones críticas de la estación de trabajo se adapten al 90% de la población de usuarios. Esto significa que debe haber flexibilidad en la estación de trabajo para que pueda ser adoptada para personas altas y bajas, delgadas o anchas y de diferentes tamaños en sus extremidades. Es conveniente mencionar que existe una concepción errónea cuando muchos objetos o productos son diseñados en base al promedio de los usuarios, ya que, por ejemplo, al basarnos en que hay 55% de la población tiene cierta medida antropométrica, estamos dejando en graves problemas al 45% restante, que generalmente es mayor o menor que el promedio. Por ejemplo, al diseñar una puerta para la altura promedio, el 50% de la población podría golpearse la cabeza al pasar por la puerta, por lo cual es más conveniente enfocarse en las personas más altas, es decir, se tomaría un percentil de 95 o 100, más una tolerancia para asegurar los casos extremos. Un ejemplo claro de la aplicación de la antropometría se puede observar en corredores, boxeadores, nadadores, jugadores, etc. Para ellos, la antropometría es una herramienta clave, ya que es una técnica no invasiva que evalúa el tamaño, proporciones y la composición del cuerpo. Es el mejor método para medir los 5 componentes del cuerpo humano: los huesos, la grasa, la masa muscular, los órganos internos y la piel, ya que proporciona el porcentaje exacto de cada uno. Estas métricas son fundamentales para poder valorar y explotar la capacidad de respuesta de un atleta, para disminuir el riesgo de sufrir lesiones y para saber cómo está constituido su cuerpo. También se usa en individuos que deseen detectar talentos en un deporte específico. Se considera que al conocer exactamente cómo está constituido su cuerpo, se puede saber qué parte se tiene que modificar para tener un mejor rendimiento en el deporte. Termino con una frase. No te compares con otras personas, compárate con la persona que fuiste ayer. Nos vemos en el próximo video.